RTVC Noticias, emisión central. En esta casa de Bolívar, Santander, fue abatido alias Matamba, el cabecilla del Clan del Golfo que se había fugado de la picota. Matamba tenía una pitonisa de confianza que fue interceptada por comandos especiales. Uno de los escoltas huyó herido y ofrecen recompensa. Desde el momento en que escapó vestido de guardia del IMPEC, agentes de inteligencia le seguían los pasos a Matamba. La DEA participó en las operaciones. ¡Escándalo! A Piedad Córdoba, senadora electa del Pacto Histórico, le encontraron $68.000 no declarados y la retuvieron en Honduras. Encapuchados quemaron una moto en la Universidad Nacional en Bogotá. Colombia, mi elección 2022. El gobierno presentó el plan de seguridad electoral y les pidió compromiso a los partidos que acepten los resultados sin desmanes. A horas de la apertura de urnas es intensa la jornada de los candidatos. Les contamos cómo fue la jornada de reuniones y proselitismo de último minuto. Estamos conectados con la voz de las regiones. Desde la Colombia profunda, los ciudadanos nos cuentan qué esperan de los gobernantes electos. ¡No más! Alerta en Bogotá. Creen que esta batalla campal inició como un reto de redes sociales. ¡No más! En el mundo es doloroso el testimonio de un niño sobreviviente a la masacre en Texas. Con las horas también se conocen más datos del perfil del asesino. La justicia española negó recurso y Shakira quedó ante inminente juicio por problemas con el fisco. Y en deportes, tensión en el fútbol. Estamos en conteo regresivo para la final de la Champions, probablemente con Lucho Díaz en la cancha. Les contamos cómo se preparan el Real y el Liverpool. Tolima con muchos bríos en la Libertadores después de su clasificación. Espera rival de Brasil o Argentina. Esperen oportunidades. Hay trabajo en el Valle del Cauca. Más de 100 vacantes para ayudantes de mecánica. Hoy falleció el actor Ray Liotta, recordado por la película The Goodfellas. En Cultura lo recordamos. Buenas noches. Cayó uno de los más buscados del Clan del Golfo después del extraditado Otoniel. Alias Matamba fue abatido en una vivienda rural de Bolívar en el departamento de Santander. Las fuerzas especiales de la policía dieron el golpe tras un seguimiento que inició desde que se fugó de la picota y que incluyó luego el seguimiento a la pitonisa que lo asesoraba. Alex Caldas, vamos ahora con usted. Le pregunto, ¿cómo es esta historia? ¿Qué es esto de la pitonisa? Hola Mateo, Patricia, buenas noches. Pues son detalles como de una película, como ustedes lo decían, una pitonisa ayudó a dar información del paradero de Matamba. Un escolta intentó huir en una motocicleta, además de los detalles de la fuga de hace 2 meses y también la participación de la DEA en esta investigación. Hoy nosotros recorrimos la zona, sobrevolamos con el comandante de la Policía Antinarcóticos y esto fue lo que nos contó con respecto a esta operación que se dio esta mañana a las 7 de la mañana. 6 comandos Jungla fueron los encargados de llegar hasta esta casa en la vereda La Nutria, en el municipio de Bolívar, en el departamento de Santander. General, la fisionomía de Matamba, ¿cómo estaba? Estaba completamente cambiado, se había dejado crecer la barba, tenía brackets, se había colocado extensiones en el cabello. Camuflados y sin despertar sospechas, verificaron la ubicación del objetivo. La decisión de los comandos Jungla fue tomada solo cuando estaban seguros de que aquí se encontraba alias Matamba. ¿Dudaron los comandos Jungla de que era él? Sí, al principio se dudó, sin embargo nosotros ya teníamos algunas informaciones de la presencia de un vehículo que estuvo el día de ayer acá. Con los aviones no tripulados tuvimos acceso a una persona que estuvo leyendo aquí en la parte de afuera. Ayudas tecnológicas, la experiencia en este tipo de operaciones e información de una mujer, al parecer una pitonisa cercana a Matamba, permitieron cerrar el cerco tendido hace 2 meses. Y nosotros, a raíz de esas informaciones que logramos tener, comenzamos a hacer el trabajo cartográfico para ubicar las coordenadas y ubicar los puntos exactos en donde Matamba estuvo. Al momento de ser sorprendido, alias Matamba se enfrentó a la unidad y el escolta con el que se encontraba intentó fugarse en esta motocicleta. Este integrante del Clan del Golfo, pedido en extradición, había llegado a la zona hacía 6 días procedente de otra finca cercana. Aquí se le acabó su carrera criminal.
La peligrosidad de Matamba se mide en una de sus últimas acciones criminales. Se fugó de la cárcel La Picota disfrazado de guardia del IMPEC. Después contrató abogados, quienes propagaron el rumor que no había huido, sino que lo habían desaparecido. Alias Matamba estaba recluido en el 8º piso en la unidad de medidas especiales de la cárcel La Picota. El día de la fuga bajó hasta la planta principal. 40 minutos antes, un guardia había cruzado la reja 1, es decir, la salida de los pabellones. Este guardián fue captado por una cámara cuando dejaba la puerta abierta. En este otro video se ve a alias Matamba en el área de dactiloscopia. Iba vestido con prendas del IMPEC, atravesó un paso de la guardia y giró hacia la reja 1. Pasó por 2 puntos más de guardia para finalmente salir por la puerta principal de la cárcel. La abogada del exjefe del Clan del Golfo informó que el escape ocurrió a pocos días de concretar un preacuerdo con la Fiscalía para lograr una rebaja de pena. El 20 de marzo fue capturado Milton Libardo Jiménez, quien habría aprovechado su cargo como inspector de prisiones para hacer movimientos de personal y ayudar con la fuga. El 9 de mayo se conoció esta carta escrita a mano por Jiménez, en la que contó que lo de Matamba no fue una fuga sino una desaparición. La abogada del prófugo afirmó en ese momento que interpondría una denuncia por desaparición y confirmó que no tenía contacto con Matamba desde ese 18 de marzo. Alias Matamba militó en la guerrilla, en las autodefensas y se ganó la confianza de alias Otoniel. Según la Fiscalía, compró hombres del ejército y mantuvo contacto con carteles internacionales de tráfico de droga. Alias Matamba inició su carrera criminal en el Frente 29 de las FARC cuando era menor de edad en 1996. Entró al bloque Libertadores del Sur de Nariño de las Autodefensas. Años después fue capturado por un homicidio y terminó acogiéndose a la Ley de Justicia y Paz. Se movilizó hacia el Pacífico, donde comandó a cerca de 150 hombres de la denominada Cordillera Sur, estructura criminal aliada del Clan del Golfo. En esa tarea se convirtió en hombre de confianza de alias Otoniel. Según la Fiscalía, alias Matamba pagó altas sumas de dinero a 15 miembros del ejército activos y retirados. Entre ellos, el general Leonardo Barrera Gordillo, quien alcanzó a ser comandante de las fuerzas militares durante 6 meses. También a los coroneles Robinson González del Río y Harry Gómez, ambos procesados por esos hechos. Una conversación entre alias Matamba y el usuario Amigo Grande, quien, según el análisis de información, se trata de quien en ese momento era el teniente coronel del ejército, Harry Leonardo Gómez Tavares. En los últimos años, alias Matamba se había convertido en uno de los narcotraficantes más peligrosos del país. La senadora electa Piedad Córdoba fue retenida en Honduras por autoridades migratorias. La congresista colombiana militante del Pacto Histórico fue sorprendida transportando en su equipaje $68.000. Hace unos minutos informó a través de su cuenta de Twitter que ya fue liberada. Piedad Córdoba llegó a Honduras el 21 de mayo. Según el reporte oficial de la visita, se reunió con la presidenta de ese país, Xiomara Castro, elegida por la izquierda hondureña. Estuvo 5 días en Tegucigalpa y cuando iba a regresar a Colombia, fue retenida en el aeropuerto Palmerola de Honduras. Justo cuando se disponía a tomar un vuelo hacia Ciudad de Panamá, el escáner de rayos X detectó una gran cantidad de dinero dentro de su equipaje, lo que llamó la atención de las autoridades migratorias. Inmediatamente fue retenida. El Instituto Nacional de Migración informa a la comunidad nacional e internacional que la senadora de Colombia, ciudadana Piedad Córdoba, ha sido provisionalmente retenida para investigación por la aportación de aproximadamente $68.000 americanos que no fueron declarados. El itinerario de Córdoba, tal y como se ve en su pasabordo, salía a las 12:34 del día. Haría una escala en Ciudad de Panamá sobre las 5:30 de la tarde para finalmente llegar a Bogotá hacia las 8 de la noche. En pesos colombianos, la suma que Piedad Córdoba pretendía sacar de Honduras asciende a 270 millones de pesos. Según la senadora, el dinero corresponde al pago de una asesoría a una empresa dirigida por un colombiano en Tegucigalpa. Luego de conocer la retención de Piedad Córdoba en Honduras, los candidatos presidenciales reaccionaron ante el hecho. Federico Gutiérrez calificó el hecho como grave y pide se investigue en qué se iba a usar ese dinero. A mí me parece muy grave. Todos los hechos que ocurren alrededor de ella es grave. Hay que recordar que es que la eligieron en el pacto histórico y que esos votos van para ese candidato y que las autoridades, por supuesto, terminen de investigar y se determine justamente lo que estaban haciendo y si esa plata venía para la campaña aquí en Colombia. Sergio Fajardo pidió al Pacto Histórico responder por este nuevo escándalo.
$62.000 en el bolsillo. Por favor, pero ¿dónde están los que responden políticamente? Es una congresista elegida, fue convocada por el señor Gustavo Petro a ser parte del pacto histórico. Por su parte, la campaña del pacto histórico asegura que Piedad Córdoba no hace parte de la campaña. Fue separada por él de la campaña, no hace parte de la misma, y cualquier episodio que haya alrededor de este caso debe responder ante las autoridades y ante la justicia, y esperamos que sea pronta y eficaz. También aseguran que desconocen la procedencia del dinero encontrado en poder de la senadora electa. Un grave hecho de orden público se presentó esta tarde en Bogotá. Encapuchados interceptaron una moto de la policía, agredieron con palos a los patrulleros e incendiaron el vehículo. Ocurrió en plena carrera 30. John López, muy buenas noches. Cuéntenos qué fue lo que ocurrió. Hola Mateo, muy buenas noches. Mire, durante 3 horas estuvo afectada la movilidad en este sector de la carrera 30 con calle 45, como usted lo manifestaba nuevamente, por enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y el SMAT. Justo en este lugar fue donde los manifestantes se apoderaron de una de las motocicletas de la Policía Nacional y le prendieron fuego, lo que generó la reacción del escuadrón antidisturbios y por ende los manifestantes tuvieron que resguardarse al interior de la Universidad Nacional. En ese momento comenzó el cambio de hostilidades. Mire, quiero mostrarles así rápidamente quedó el costado occidental de la carrera 30. Al menos 5 hombres vestidos con overoles blancos y negros y encapuchados atacaron a un agente de la policía y lo bajaron de la patrulla. Las imágenes muestran cómo cuando el uniformado se siente rodeado, corre para resguardarse. Quien parece un gestor de convivencia trata de cuidar la integridad del policial. En cuestión de momentos, los 5 vándalos se multiplican. Uno de ellos se monta en la moto, al parecer para destapar el tanque del combustible y la bota hacia un lado. Sucede a los 11 segundos, entonces quedan claros 2 bandos. A la izquierda, unos gestores parecen tratar de evitar que sigan. A la derecha, el racimo de desadaptados está con la euforia encendida. Aparece más combustible y una chispa lo enciende. Ya van 26 segundos y en los 4 restantes el fuego abraza la motocicleta. Sucedió sobre las 4 de la tarde frente a la entrada de la carrera 30 de la Universidad Nacional. Las autoridades cerraron el tránsito para evitar complicaciones y analizan los videos para identificar a quienes tendrían que responderle a la justicia por agresión al servidor público y por daño en bien ajeno. El vandalismo de 30 segundos tiene pena de entre 4 y 8 años. Época de mucha información electoral porque estamos a 3 días de las elecciones presidenciales en Colombia. Hoy el gobierno y las autoridades electorales presentaron el plan de seguridad. El llamado a los partidos es a que acepten los resultados en calma. El gobierno anunció que toda la capacidad de la fuerza pública está dispuesta y que el objetivo es no mover puestos de votación. Para este proceso electoral se han destinado más de 300.000 hombres de las fuerzas militares y de policía que hacen parte del Plan Democracia y que cubrirán las 112.000 mesas que están instaladas en todo el territorio nacional. El llamado es a los colombianos y a las campañas políticas para que la jornada electoral transcurra con normalidad y tranquilidad. Que exista un compromiso inequívoco de que aceptarán los resultados, de que no harán llamados a la violencia si el resultado no es favorable. Tenemos mucho de dónde aprender para que nuestra función se cumpla a satisfacción del país y de los partidos políticos, que aceptarán honrosamente la victoria o la derrota. El resultado se va a respetar, el resultado será transparente, el resultado será legítimo. 130.000 personas trabajarán para esta jornada democrática. Y el gobierno nacional insistió en la necesidad de realizar una auditoría internacional próximamente en las elecciones. Abogados y equipo técnico del Consejo Electoral informaron que estudian el panorama contractual para una auditoría interna. Se habla de una posible auditoría internacional forense. El anuncio sería en las próximas horas. Y quedó instalada la misión de observación internacional para las elecciones presidenciales. Más de 27 organizaciones y 400 observadores acompañarán el proceso el próximo domingo. Los miembros de las misiones de observación sabemos la complejidad que conlleva cada una de las acciones previstas en un calendario electoral. Sabemos lo que tenemos que hacer
y lo haremos con prudente silencio hasta cuando el momento sea oportuno para expresar nuestras conclusiones. Y atención que hay cambios en las medidas del próximo fin de semana. La ley seca iniciará desde las 6 de la tarde del sábado. Antes se había pensado que era desde las 4 de la tarde. Ojo, es desde las 6 de la tarde del sábado 27 hasta las 12 del mediodía del lunes 30. En la capital del país habrá restricción de parrillero en moto. Aplica para el jueves, viernes y sábado desde las 7 de la noche hasta las 4 de la madrugada. También continúa la restricción de permanencia en parques y plazoletas, desde las 10 de la noche también hasta las 4 de la madrugada. Y no habrá ciclovía el domingo, pero regresará el lunes festivo. Desde el Palacio Liévano, el distrito, la policía, autoridades judiciales y entes de control harán seguimiento y vigilancia a la capital del país durante la primera vuelta presidencial. En todas las localidades de Bogotá tendremos puestos de mando unificados con el fin de atender no solo a la logística, sino cualquier coyuntura que tengamos de cara a las elecciones presidenciales. Ya están en la ciudad los 1.000 policías adicionales que definió el gobierno nacional. En total habrá 10.500 uniformados en las labores de vigilancia y patrullaje. La Personería, la Defensoría y la Procuraduría dispondrán de aproximadamente 400, 500 personas que estarán dispuestas en todo el territorio de la ciudad. Los 2.500 soldados de la Policía Militar que dispuso la Brigada 13 del Ejército estarán enfocados en labores de patrullajes en zonas rurales de Sumapaz y Ciudad Bolívar. 1.105 mesas que estamos monitoreando permanentemente y garantizando la coordinación en la frontera con Soacha. Este domingo no habrá ciclovía. Transmilenio aumentará la frecuencia de sus rutas para garantizar el desplazamiento a puestos de votación, y las restricciones de acompañante en motocicleta y permanencia en parques en las noches seguirán vigentes. Este caso de violencia genera preocupación en Bogotá. Un hombre reportado como desaparecido hace un mes fue hallado en las últimas horas con signos de violentas torturas. Su familia pide una investigación. Con señales de tortura apareció el cadáver de John Jairo Mercado, que se encontraba desaparecido desde el pasado 29 de abril, cuando salió de su casa ubicada en el barrio Betania, en la localidad de Bosa. El 24 de mayo la familia se enteró que fue encontrado muerto y casi irreconocible en medicina legal. Al parecer intentaron desaparecerlo con ácido. Hermano está atado de manos horriblemente, con unos nudos terribles en las manos y en los pies. Tenía unas punzadas más o menos en el cuello. Y aparte de eso estaba quemado, el cuerpo de él estaba quemado con ácido. John Jairo iba en un carro negro que se encontraba abandonado en la misma localidad el mismo día que desapareció. El vehículo lo dejaron en la vía Cundinamarca. Según las personas del sector, dicen que esos casos son continuos por esa parte. Aparte de eso, decían que escuchaban gritos de terror, de lamentos, de auxilio. Nadie en ese momento lo pudo auxiliar. Por ahora las investigaciones avanzan y las autoridades no dan detalles. En la ciudad hay alarma por este fenómeno de cuerpos que son hallados con signos de tortura en diferentes localidades de Bogotá. Dos jóvenes asaltaron a los pasajeros de un bus que se dirigía a Soacha desde el sur de Bogotá. Mientras que uno de los hombres amenazaba al conductor, el otro atracaba a las personas con un cuchillo. Los atracadores fueron capturados y la policía recuperó dinero, celulares y bolsos robados. En batalla campal terminó la intervención de la policía en inmediaciones de un colegio del sur de Bogotá. Según el distrito, hay retos entre estudiantes en redes sociales para destruir fachadas de casas en Ciudad Bolívar. La policía atendió el llamado de la comunidad. Según los habitantes, en el barrio San Francisco, varios jóvenes acabaron con las fachadas de algunas casas. Se viene presentando hace 20 días para acá. Ya se les había dicho a ellos que no cogieran contra las casas, no hicieron caso. Durante varios minutos los jóvenes arrojaron piedras y otros objetos contundentes. Las patrullas enfrentan alrededor de 200, estudiantes en Azonada. Cuando las autoridades intervinieron, comenzaron los enfrentamientos. Se retan los distintos jóvenes en torno a acciones de vandalismo y demás que luego suben a algunas redes sociales.
Estudiantes denunciaron que fueron agredidos por los uniformados. Hay iniciada una investigación por parte de la policía para identificar si este procedimiento fue irregular. En los hechos, 3 menores de edad y 2 policías resultaron heridos. En ventanales y puertas de 3 viviendas hay daños, al igual que en 4 patrullas y vehículos. Las autoridades capturaron a una persona por agresión a servidor público. Vamos ahora con información de las jornadas de las campañas electorales. Gustavo Petro cumplió su agenda en Bogotá, donde se reunió con la Junta Directiva de la ANDI y habló sobre propuestas para contrarrestar la inseguridad y garantizar el orden público. Gustavo Petro cumplió agenda en Bogotá y abordó temas de seguridad. El candidato del Pacto Histórico habló sobre cómo quitarle poder a los grupos armados ilegales. Quitándoles el poder político, poder sobre la población y debilitados a través de una política de sometimiento colectivo a la justicia. Petro también se reunió con integrantes de la Junta Directiva de la ANDI y finalizó su agenda con un conversatorio virtual con la Federación Médica Colombiana. Entre las actividades de Federico Gutiérrez estuvo reuniones con observadores electorales y también con industriales. La misión de observación electoral de la OEA se reunió con el candidato y tomó nota de sus dudas frente al panorama electoral, entre ellas lentitud en acreditación de testigos electorales y presiones. Vemos con mucha preocupación las amenazas e intimidación en muchas regiones a personas de nuestra campaña de parte de estructuras como el ELN, disidencias FARC y Clan del Golfo, donde intimidan a la gente para que no hagan campaña a favor nuestro o inclusive les hacen bajar la publicidad nuestra y reciben amenazas y que en esas zonas no puede aparecer un solo voto por Fico. En la tarde, Gutiérrez se reunió con la Junta Directiva de la ANDI, donde expuso su propuesta de un bono solidario de empresarios a trabajadores. Según el candidato, la propuesta fue recibida positivamente. Que no puede ser que unos poquitos cada vez más ricos y que cada vez los pobres más pobres. Que llegó el momento de ser más generosos, que llegó el momento de pensar también que cuando se dan metas adicionales y hay mayores utilidades en las compañías debería haber también redistribución de esos recursos. Federico Gutiérrez pidió a los testigos electorales cuidar los votos de todos los candidatos para proteger la democracia. Por su parte, Rodolfo Hernández continúa con su agenda, eso sí, alejado de los debates. Según el candidato, sus discusiones son con la ciudadanía. Rodolfo Hernández no asistió a un debate político organizado hoy en Bogotá, lo que ha generado críticas que el candidato respondió. Yo ya he dicho todo lo que tengo para decirle a los colombianos. Es una mentira que mi silencio en debate sea porque no quiero exponer mis ideas. Quien quiere escuchar, ha escuchado. Quien quiere ver, ha visto. Entre tanto, un fallo judicial le ordena 5 días de arresto. Trató de corrupto al exalcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla. Sus palabras lo tienen con un nuevo lío jurídico. A 4 días de las elecciones emiten una orden de arresto contra mí por unos videos de denuncia que subí hace más de un año y que también saqué de mis redes hace más de un año. No coman cuento. Hernández cumplió una apretada agenda hoy en Bogotá que incluyó visita a medios de comunicación y reuniones con empresarios y líderes comunales. Y el candidato Sergio Fajardo también estuvo en Bogotá. Su actividad fue de proselitismo, repartiendo volantes en distintas localidades de la ciudad. Una fiesta en las calles ha vivido el candidato Sergio Fajardo en estos días definitivos de la carrera por la presidencia. Repartir volantes y tener contacto con la ciudadanía son su principal estrategia. Persistir, explicar, cuando me vean acá las personas que me están viendo, estoy seguro que más de una dice, esa es la persona que nosotros necesitamos. Para el candidato todavía hay tiempo de ganar votos. Son días definitivos, todavía hay mucha gente que va a tomar su decisión. Yo sé que hay que estar concentrado hasta el último minuto. Ya se ha demostrado una y otra vez que las encuestas y la forma como las interpreta y pretenden dividir y cerrar la opinión no funcionan. Las jornadas se adelantaron en las localidades de Chapinero y Suba, en las que en medio de muestras culturales, banderas y arengas, Fajardo cuenta sus propuestas. Información
información del mundo en RTVC Noticias. Son dramáticos los testimonios de testigos y sobrevivientes al tiroteo en la escuela de Texas. La policía local fue cuestionada porque al parecer su reacción fue lenta. Un niño de 9 años de edad sobreviviente narró el horror que vivió. Uvalde sigue conmocionado. 48 horas después de la masacre que cegó la vida de 19 niños y 2 maestras de escuela en esa pequeña comunidad de 16.000 habitantes del sur de Estados Unidos, los familiares de las víctimas sienten rabia, impotencia y dolor. Mi nieta estaba aquí, era una niña inocente a la que le encantaba la escuela y esperaba con ansias el verano y no pudo hacerlo. Y me duele el corazón porque nunca más tendré a mi bebé. Dora Mendoza, abuela de una niña de 10 años que fue una de las víctimas, exigió al gobierno que tome cartas en el asunto para evitar otra tragedia. Este niño de 9 años que por motivos de seguridad oculta su identidad logró sobrevivir a los disparos de Salvador Ramos. Entró y se agachó un poco y dijo, es hora de morir. Cuando disparó fue muy fuerte y me lastimó la oreja. Me estaba escondiendo como mejor pude y le dije a un amigo que no hablara porque nos iba a escuchar. El pequeño logró sobrevivir con su amigo luego de esconderse del asesino. Simplemente abrí la cortina y le saqué la mano. Salí con mi amigo, sabía que era la policía, vi la armadura y el escudo. Los policías evacuaron a algunos estudiantes como este niño y a otros profesores y trataron sin éxito de negociar con Ramos, quien los detuvo con disparos de rifles según declaró el jefe de la policía. Aproximadamente una hora después mataron al adolescente de 18 años. Y con las horas comienzan a conocerse más detalles del atacante que acabó con la vida de 19 niños y 2 maestras. Según las autoridades, el joven anticipó la matanza por redes sociales. En una pequeña población al centro de Texas, de mayoría latina, donde todo está cerca y con menos de 16.000 habitantes, difícil no es conocerse con la mayoría de vecinos o al menos cruzarse. Precisamente, la timidez del joven de apenas 18 años, Salvador Ramos, llamaba la atención entre la gente. Todos conocían a este chico. Quiero decir que este vecindario es tan pequeño que incluso sabían que tenía problemas mentales, ¿cierto? Sabían que estaba siendo intimidado, sabían que no iba a graduarse. Víctima de bullying, un historial de autolesiones, los detalles sobre su accionar empiezan a revelarse. Ramos cumplió 18 años el 16 de mayo, día que compró su primer rifle semiautomático AR-15. 3 días después, el segundo y 375 municiones. Y una semana más tarde, irrumpió en 2 aulas contiguas de una escuela primaria, disparando y matando a 19 niños y a 2 de sus maestros. En Facebook había anunciado que lo haría. La primera publicación fue, le voy a disparar a mi abuela. La segunda publicación fue, le disparé a mi abuela. El tercer post, tal vez al menos 15 minutos antes de llegar a la escuela fue, voy a dispararle a una escuela primaria. Las acciones de Ramos volcaron inmediatamente la atención sobre su familia. ¿Qué le dice a las personas? Lo siento mucho, tengo dolor para todo porque muchos de los niños son nietos de amigos míos. Y lo siento por todas las familias. El acoso y los problemas de salud mental son denominadores comunes en la frecuencia de tiroteos en centros educativos de Estados Unidos y estos los detalles del de turno. Y hablamos también de un escándalo que crece en España. La justicia de ese país desestimó el recurso interpuesto por Shakira para evitar el juicio en su contra por el supuesto fraude fiscal de $15,5 millones a la hacienda pública. Shakira solicitó que se archivara la investigación según la cual ocultó ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales. La cantante barranquillera alegó que durante los ejercicios fiscales reclamados entre 2012 y 2014, ella no residía en España sino en Bahamas. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona no aceptó su petición y confirmó que hay suficientes indicios para juzgarla a raíz de la querella que la Fiscalía presentó contra la colombiana por 6 delitos de fraude fiscal contra la hacienda pública española. Shakira ya pagó los $15,5 millones más otros 3 millones en intereses que la Agencia Tributaria de España le exigía por estos presuntos delitos. Sin embargo, esto no la absuelve de terminar en juicio. La cantante de 45 años que reside en la periferia de Barcelona con Gerard Piqué y sus 2 hijos, Milan y Sacha, anunció mediante un comunicado que seguirá defendiendo su inocencia en los tribunales con su equipo legal e insistió en que su conducta en materia tributaria siempre ha sido intachable.
Bélgica declaró cuarentena obligatoria de 21 días por aumento de casos de viruela del mono. Aunque solo han sido reportados 4 contagios, se convierte en el primer país en tomar la medida. En Reino Unido, las personas que presenten síntomas deberán autoaislarse para evitar la propagación del virus. Según la OMS, en el mundo han sido reportados 131 casos en 17 países. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Estamos a menos de 48 horas para la gran final de la Champions League y por supuesto que hay expectativa por la titularidad del colombiano de Luis Díaz. Pues esta emocionante final empieza a sentirse desde ya. La belleza de París por estos días resalta aún más gracias al fútbol y a una fiesta en la que un colombiano quiere ser protagonista. Estoy viviendo un sueño, siempre lo había deseado, lo había querido, entonces siempre había trabajado para él. Entonces hoy en día que lo estoy viviendo, digamos que no me la creo. El Stade de France está listo para acoger la final entre Liverpool y Real Madrid. Los Reds podrían no contar con Thiago Alcántara y esperan a Fabinho tras una lesión muscular. Nosotros tenemos que contrarrestar todo eso que nos vayan a plantear ellos a nosotros, estar preparado el 100%, mentalizado en que podemos hacerlo bien. Pero el merengue recupera una pieza clave. David Alaba está en la convocatoria y los 26 jugadores de Ancelotti arribaron hoy a la capital francesa. El sentimiento en este momento es de disfrutar este momento, claro, de prepararlo bien. Empieza el conteo regresivo. ¿Será la 7ª o será la 14? El próximo sábado conoceremos al nuevo rey del viejo continente. Y los habitantes de Barrancas, donde es oriundo Luis Díaz, dijeron estar listos para todo lo que será la celebración si es que Luis Díaz llega a consagrarse campeón con su equipo el Liverpool en la Champions League. De las canchas de tierra de La Guajira a la final de la Champions. Por tradición, aquí en el pueblo, las canchas la mayoría son de tierra y piedra y pues ahí en esa cancha fue donde uno creció, ahí se desarrolló, jugó y corrió. Es que este tipo de campos son los que forman la gran técnica de los mejores futbolistas, además de las condiciones físicas de los jugadores, en este caso preciso, de los guajiros. La resistencia física, jugadores que juegan casi 100 minutos y todavía quieren seguir pidiendo más cancha. Lucho es el de mostrar, un guayú que ya está en la élite y que no solo hace vibrar a los suyos en casa, sino a los que lo quieren igualar. Desde que nos enteramos, la mayoría o el pueblo se enteró de que Luis Díaz estaba en el fútbol profesional, en el Porto y ahora en el Liverpool, que es un club bastante reconocido. Mucha gente lo sigue, mucha gente ve el fútbol, mucha gente se fija en los guayú. El sábado será la final de la Champions con este colombiano como protagonista. Un tipo que demuestra que no importa dónde se nace, sino hasta dónde se puede llegar. Les cuento que después de 2 años de pandemia vuelve a la presencialidad el Festival del Bambuco. Va a estar hasta el 4 de junio y ahí va a haber, por supuesto, bandas de vientos, agrupaciones, danzas, toda la música y todo el arte colombiano que ustedes van a encontrar en este festival que va a ser en el Teatro Colón de Bogotá. También les cuento con mucha tristeza que falleció el actor Ray Liotta, que seguramente ustedes recordarán por la película The Goodfellas, pero esa noticia completa se las tiene Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. El actor Ray Liotta falleció a los 67 años en República Dominicana, donde se encontraba grabando la película Aguas Peligrosas. Según las primeras versiones de medios internacionales, Liotta murió mientras dormía en su habitación. Su carrera estuvo marcada por la interpretación de tipos malos, como es el caso del mafioso Henry Hill en la película Buenos Muchachos, que lo lanzó al estrellato en 1990. Con esta película tuvo 6 nominaciones a los Oscar, de los que se llevó un galardón.
Se le suman grandes títulos fílmicos que lo llevaron a consolidar su carrera, como Algo Salvaje, donde recibió una nominación a los Globos de Oro, o también Copland, una de las películas más taquilleras de 1997. Hace poco protagonizó junto a Jennifer López la serie Shades of Blue y acababa de finalizar el rodaje de Cocaine Bear, película que se estrena el próximo año. Una prolífica carrera que deja a su paso un importante legado en el cine y un grato recuerdo de sus carcajadas como antagonista. El gobierno entregó los primeros 20 kilómetros de vía férrea en Facatativá, Cundinamarca. Se busca que se conviertan en un atractivo turístico y cultural del municipio. El proyecto busca la rehabilitación y mantenimiento de más de 1.000 kilómetros de vías férreas para ser usadas en actividades de senderismo, deporte, ciclismo y comercio. Se recuperan las estaciones, se convierten en un centro cultural, deportivo, de convivencia. Hoy las estamos retomando para Vías Verdes de Colombia y Cundinamarca, para Regiotrams que conectan nuestras ciudades y municipios. El INVIA se explicó por qué no es posible reactivar estas vías férreas. Por las condiciones de pendiente, o por la topografía, o por la estrechez de la trocha. La administración de Facatativá le pidió al gobierno concretar otros proyectos para el municipio. A 500 metros quedará la otra estación de Regiotram de las dos que tendremos aquí en Facatativá. La obra tuvo una inversión de 33.000 millones de pesos. Este corredor Facatativá-Zipacón-La Mesa tiene una longitud total de 50 kilómetros. El precio del dólar cayó 28 pesos con 16 centavos y llegó a 3.930 pesos con 89 centavos. El precio interno de la carga de café subió 78.000 pesos y quedó en 2.123.000 pesos. 7 nuevas rutas nacionales activó el gobierno a través de la campaña Vuela sin parar para fortalecer el turismo interno. La meta es activar 30 rutas locales antes de finalizar junio de este año. 1 de cada 4 hogares en Colombia no tiene los recursos económicos para alimentarse 3 veces al día según el DANE. Sigue el revuelo en Medellín por el caso de la carta en la que se pedía rechazar la admisión de las hijas del alcalde suspendido Daniel Quintero. La esposa del mandatario dijo que lo sucedido es un acto de odio. Con profunda tristeza. La esposa de Daniel Quintero, Diana Osorio, pidió que no involucren a sus hijas en los temas políticos de la ciudad. Para nosotros es muy triste, no solamente por nuestras hijas, sino por todos los niños y niñas del país que pueden ser objeto de discriminación. Luego de conocerse la carta en la que firman 23 padres de familia, el Colegio Alemán se pronunció en desacuerdo con el documento. Nosotros, por supuesto, también hacemos mucho énfasis en el derecho de formación a los niños y a los jóvenes. La carta dirigida a la Junta Directiva de la institución fue difundida a través de un grupo de WhatsApp. La familia Quintero Osorio se ha hecho públicamente famosa por atacar, descalificar, deshonrar y buscar destruir de manera sistemática y descarada, sin prueba alguna, toda la estructura social empresarial fundada en los grandes valores antes mencionados. El plantel educativo aseguró que buscará a través del diálogo acuerdos que permita el respeto al otro. A 7 años de cárcel fue condenado Andrés Perdomo Lara, exalcalde de Florencia, Caquetá, por peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Más hechos del día en el siguiente resumen informativo en un minuto. Después que se conociera la primera condena a 46 años de prisión por el atentado contra la Escuela General Francisco de Paula Santander, las autoridades buscan a 7 integrantes del ELN, quienes estarían relacionados con este hecho, y tienen circular roja de la Interpol, entre ellos alias Gavino y Pablo Beltrán. Sabemos que los líderes del ELN se encuentran entre Cuba y Venezuela. En el aeropuerto El Dorado fue capturada una mujer que supuestamente engañó a su prima con falsas ofertas de trabajo para llevarla a México, en donde habría sido explotada sexualmente. La señalada no aceptó cargos. La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud modificar normas y procedimientos que discriminan a las personas por su orientación sexual e identidad de género para la donación de sangre, al ser considerados como un factor de riesgo.
En un operativo de la policía en Cúcuta fue abatido alias Magangué, jefe financiero y segundo al mando de los rastrojos costeños, quien ordenaba las extorsiones y atentados contra comerciantes y empresas de transporte. Un tribunal militar ruso confirmó el despido de 115 militares que se rehusaron a participar en la ofensiva contra Ucrania. Entre tanto, en regiones del sur, delegados del Kremlin agilizan la nacionalización de separatistas ucranianos. La normalidad que se asienta en Ucrania es una incómoda, una caótica y una a la que habituarse es una obligación para intentar seguir adelante. Mientras Rusia lleva al mayor grado de intensidad su presión bélica en el este, la guerra que se acerca al centenar de días inquieta al sistema internacional. Volodymyr Zelensky, su presidente, rechazó la idea contemplada por algunos dirigentes políticos occidentales, entre ellos Henry Kissinger, exsecretario de Estado de los Estados Unidos, de ceder territorios a Rusia para lograr la paz. Parece que el calendario del señor Kissinger no es 2022, sino 1938, y pensó que estaba hablando a una audiencia no en Davos, sino en Múnich de esa época. El último día del cónclave de la élite económica del mundo en Suiza sirvió para la reiteración del curso que para algunos líderes la guerra debe adoptar. Nuestro objetivo es muy claro. Putin no debe ganar esta guerra y estoy convencido de que no la ganará. Ya no logró todos sus objetivos estratégicos. En suelo de combate, ese al que cada vez se asemeja más el país que busca lo desocupen, serían al menos 4.000 los civiles muertos, según la Oficina para Refugiados de Naciones Unidas, que además eleva a 8 millones los desplazados internos y 6,6 los refugiados en la realidad que se enraiza y se estanca. El frenazo de la economía en Estados Unidos generado por problemas de oferta y de demanda amenaza con una recesión en 2023, un escenario que no descartan ni los economistas ni el gobierno de Joe Biden. Más noticias del mundo a continuación. El fiscal general de la Autoridad Nacional Palestina reveló los resultados de su investigación sobre la muerte de la periodista Shirin Abu Akleh. Esta indica que tropas israelíes la asesinaron deliberadamente de un disparo en la cabeza. Según el fiscal palestino, un jeep de las fuerzas israelíes estaba a 200 metros cuando un hombre disparó, a pesar de que la reportera tenía casco de protección y chaleco antibalas con el aviso de prensa. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció una reforma para estrechar el control judicial sobre los servicios secretos tras un escándalo de espionaje que irritó a los independentistas catalanes. La idea es reforzar las garantías de ese control judicial sobre los servicios de inteligencia, además de asegurar el máximo respeto a los derechos individuales y políticos de las personas. La OTAN está realizando pruebas de una nueva tecnología antiterrorista en el metro subterráneo de Roma. Esta permite detectar si los pasajeros llevan algún arma o explosivos en el cuerpo, en su ropa o sus bolsos. Los científicos aseguran que se trata de garantizar la seguridad en estaciones y aeropuertos para evitar que ocurran atentados como en el pasado. Hay oportunidades laborales en el Valle del Cauca. Son 103 vacantes para ayudantes de mecánica. Les contamos de qué se trata. En oportunidades para que ayudantes de mecánica trabajen en municipios del Valle, vaya a la página agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes. Luego escoge el departamento Valle del Cauca. Selecciona el ítem Operación de equipos del transporte y oficio y escoge la convocatoria. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar le aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser bachillero técnico y tener mínimo 6 meses de experiencia laboral en el área. Atentos, porque son 103 vacantes con salarios de hasta 1.500.000 pesos mensuales que se están ofreciendo en diferentes empresas de Cali y municipios como Palmira, El Cerrito y Cartago. Recuerde que la convocatoria va hasta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Ahora sí, mi turno. Más noticias de la jornada. El registrador nacional aseguró que denunciará penalmente al presidente del Congreso, al señor Juan Diego Gómez, quien lo acusó de supuesto fraude electoral. Hemos tomado una decisión de presentarle un informe a las misiones de observación electoral del ataque sistemático que ha tenido el presidente del Congreso
indilgando un fraude electoral inexistente con pruebas totalmente falsas de una fundación que se probó por parte del equipo técnico, y en el tribunal la inexistencia de esos jurados que votaban 2 veces e igualmente de grabaciones que no tuvieron credibilidad. Y por su parte, la procuradora Margarita Cabello anunció que dispuso de un equipo para acompañar y recibir denuncias durante los comicios electorales del próximo 29 de mayo. Nosotros, como Ministerio Público, estaremos presentes en todo el territorio nacional con más de 9.000 funcionarios de nuestra entidad, del Ministerio Público. 9.000 funcionarios que, repito, están conformados por Personería y Defensoría y Procuraduría. Somos el noticiero de las regiones y durante todo este proyecto convergente para llevarles información electoral hemos querido saber qué piensa la gente. Escuchamos las voces que nos llegan desde Guaviare, Boyacá y Arauca. Las FARC históricamente hicieron presencia en el departamento del Guaviare, fueron en algunas épocas dominados y el control total lo tenían las FARC. Y ahora pues con los acuerdos de paz que se firmaron, ya las personas tienen más acceso al departamento para disfrutar de esos paraísos escondidos que teníamos acá en el Guaviare. El Guaviare hoy lo visualizamos como una región con inmensas oportunidades. Tengan en cuenta de que aquí hay gente buena. Yo la verdad desde muy joven no me gustó la ciudad. Yo estoy en el campo echando asado todos los días, irme para Bogotá a coger una pala no me pareció. Es las ganas que tenemos o sea, el corazón que le coloquemos a esto. Para nosotros esto es algo muy importante. Lo que se cultiva en el campo no vale nada. Y va uno a comprar cualquier cosa, le cobran lo que no hay. Arauca es un departamento muy diverso, muy interesante, pero también tanta diversidad y tanta riqueza natural ha tenido un poco de dificultades para el departamento. El presidente que quede, que se ponga la mano en su corazón y ponga los ojos en el campo, porque el campo es el vivir del pueblo. Una responsabilidad estatal, hay una responsabilidad, pero sí hay que poner el granito de arena también como ciudadano. Para que ellos legislen o para que él haga políticas públicas que beneficien al territorio, tiene que venir. Y de esa manera tal vez se pueden atacar problemas de raíz. Y estamos a 3 días de la apertura de urnas. La información de nuestra transmisión especial el domingo 29 de mayo será conectada con las regiones. Veamos a propósito con nuestros periodistas cómo se preparan las autoridades para la jornada. En Cali hay 190 puestos de votación para 4.437 mesas. Ninguna ha sido modificada, ha dicho la registraduría. Para garantizar esa seguridad habrá más de 3.000 integrantes de la policía durante este fin de semana. Barranquilla fue declarada la alerta amarilla hospitalaria con el fin de garantizar la prestación de los servicios de salud durante los comicios electorales. La medida empezará a regir a partir de mañana a las 6 de la tarde hasta el lunes 30 a las 6 de la mañana. El ejército en el Huila intensificó las acciones ofensivas y de control contra grupos irregulares en zonas limítrofes con los departamentos de Caquetá, Cauca y Putumayo ante eventuales problemas de orden público en las elecciones del domingo. Las tareas de vigilancia y patrullaje se concentran especialmente en el sur del Huila para garantizar la seguridad en la jornada. En Inírida, Guainía, fue habilitado desde el 23 de mayo hasta el 29 de mayo en horarios de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde el punto de votación fronterizo en esta zona del país para que 547 colombianos puedan sufragar. Luego de los daños que sufrió la iglesia de San Francisco en Cali, hoy una comisión del Ministerio de Cultura realizó una revisión de las afectaciones. Carlos Gutiérrez, buenas noches. ¿Qué han encontrado hasta ahora?
Muy buenas noches, pues ya se inició con la intervención de la Capilla La Inmaculada aquí en la iglesia de San Francisco. Se está removiendo el material, casi que ladrillo por ladrillo está siendo retirado del lugar por parte de personal experto. No se tiene una fecha exacta de cuándo se vaya a entregar esta obra, sin embargo se ha manifestado que será en el menor tiempo posible. Los bomberos voluntarios de Cali han apoyado esta intervención. Una comisión del Ministerio de Cultura y de la Escuela Taller de Jóvenes de Popayán harán la recuperación de la Capilla La Inmaculada. Hoy hicieron una inspección técnica. En mampostería de ladrillo, efectivamente el muro en ladrillo se cayó, y en la recuperación de la cubierta, que también se vio afectada por el desplome del muro. El equipo será apoyado por expertos de la Universidad del Valle. El techo de la iglesia también resultó afectado. Especialistas, tanto un arquitecto restaurador como un ingeniero especialista en restauración, en estructuras, para que pueda determinarse ese alcance de qué es lo que debe hacer. Los arreglos costarán 1.000 millones de pesos. Las intervenciones a realizar tienen que contar con el beneplácito y acompañamiento del Ministerio de Cultura. La Capilla La Inmaculada está dentro de la iglesia San Francisco y hace parte del patrimonio cultural de la nación. Personal experto del Ministerio de Cultura también viene haciendo el acompañamiento y la asesoría correspondiente para recuperar esta iglesia icónica del Valle del Cauca. Información a esta hora de la noche en el centro de Cali. Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias Conectados 24/7. Y más noticias de la jornada. En Bello, Antioquia, fue desarticulada una banda que traficaba a mujeres para trabajos sexuales a España. Más noticias de las regiones en el siguiente resumen informativo. Organismos de emergencia del Valle de Aburrá continúan con las labores de rescate y de búsqueda del cuerpo de la menor Valerie, de 8 años, que fue arrastrada por una quebrada en Itagüí que desemboca al río Medellín. Con drones de alta tecnología continúan con las labores sin cesar. Continúan las labores de reencauce del río San Eugenio, el cual por un deslizamiento de grandes proporciones terminó desviando sus aguas al barrio La Trinidad, de donde se evacuaron inicialmente 1.000 personas por prevención, pero que de esa cantidad solo fueron en sí 300 los damnificados. En Antioquia, defensores de derechos humanos exigen claridad a las autoridades tras el asesinato del vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Clarita, en el municipio de Begachí, Alcónides Vallejo, quien según investigaciones habría desaparecido luego de un operativo contra el Clan del Golfo. Vallejo fue reportado y rotulado como integrante de ese grupo, por lo que los defensores y líderes señalan que se podría tratar de una ejecución extrajudicial. Y este viernes a las 11 de la mañana, hora colombiana, se sortearán las llaves tanto de la Copa Sudamericana como de la Copa Libertadores. De esta manera nosotros comenzamos nuestro recorrido por el mundo y el resumen deportivo del día. América es el primer finalista de la Liga Femenina de nuestro país gracias a los goles de Wendy Natis y de Catalina Usme, sellando así su cupo para la Libertadores. Cali o Santa Fe serían los rivales de las Diablas en un partido que está empatado 1-1. Tenemos algo ahí guardado todavía para ir a Bogotá y poder hacer la tarea. El juego de vuelta se disputará en el Campín a las 8 de la noche. La colombiana María Camila Osorio sigue su camino en el cuadro de dobles de Roland Garros. Osorio y su compañera, la rumana Irina Begu, vencieron en la primera ronda a Shan Hao Xing y Shuko Aoyama con parciales 6-3, 7-5. El belga Dries de Bond del Alpecin fue el ganador de la etapa 18 del Giro de Italia. En una fracción prevista para embaladores, 4 ciclistas marcaron la fuga y de Bond logró su primera victoria de etapa. La de hoy era la última posibilidad de un sprint para Fernando Gaviria. Mañana 178 kilómetros que terminarán en puerto de segunda categoría. Les cuento que Jairo Patiño, nuestro querido duque de Misiones, estuvo conversando con el escritor, dramaturgo, periodista Santiago Roncagliolo, que en el año 2006 fue premio Alfaguara con su libro Abril Rojo. Veamos cómo le fue y de qué conversar. ¿Cómo sientes que ha envejecido este libro? O sea, ¿qué piensas del libro ahora, ya después de tantos años de publicado? No, lo terrible es que ha rejuvenecido, pero no por mi mérito, sino porque la historia de América Latina va hacia atrás y entonces habla del colapso de la política y de cómo los extremos se lanzan al asalto del poder de la Guerra Fría, que cuando salió en el 2006 era algo que creíamos ya superado,
pero 15 años después es lo que vemos en el periódico, es nuevamente las dudas sobre la política y los extremos tratando de luchar por controlarla, ¿no? Cuando hacen una reedición, en tu caso particular, de un libro tuyo, lo revisas de nuevo, ¿cómo funcionan un poco las relecturas de los libros ya publicados? A ver, yo odio releer el trabajo viejo porque nunca eres el mismo que lo escribió y siempre habrías cosas diferentes. Pero un poco por lo que ya he estado contando, por cómo la coyuntura y el tiempo van hacia atrás, me sorprendió encontrar una novela muy actual. Bueno, y ahora conectemos un poco todo este asunto con el otro libro que también estás en estos días un poco hablando y es Y líbranos del mal. No, yo creo que las dos son thrillers sobre sectas. Lo que pasa es que Sendero Luminoso era una secta de extrema izquierda y la comunidad religiosa que describe Y líbranos del mal es una secta extremadamente conservadora, ¿no? Una secta católica. Pero las dos exploran cómo gente noble que tiene buenas intenciones y quiere salvar al mundo termina haciendo cosas atroces. Una guerra o los abusos, cada uno desde su lado, ¿no? Y en ambos casos estas sectas cogen a adolescentes que se sienten diferentes, generalmente con familias destruidas o padres que no están, y les dicen, tú no eres diferente, tú eres mejor que los demás y tienes una misión. Y para cumplir tu misión tienes que formar una nueva familia. Y yo, dice el líder, voy a ser tu padre. Y es entonces que estos jóvenes quedan sojuzgados por el poder de los líderes de estas sectas y se convierten en herramientas letales, ¿no? La política y la iglesia, nada menos, ¿no? Yo escribo historias de terror y si eres latinoamericano tienen que ver con la política y la iglesia casi todas. ¿Cómo se construyen estos libros desde la investigación? Porque también son novelas que dan cuenta de asuntos que pueden ser, si no bien el género de novela histórica desde el punto de vista clásico, de la definición de género, sí dan cuenta de asuntos importantes de Perú y de Latinoamérica y de asuntos de la iglesia. Bueno, mi exploración es sobre todo tratar de desarrollar cómo los personajes pueden haber llegado a este punto, cómo se han creado los monstruos y cómo se crean a partir de cosas que todos llevamos dentro, de la necesidad de amor, de la sed de justicia, de las ganas de cambiar el mundo, de la obsesión por ser bueno. Que es cómodo pensar que el mal es una cosa que hacen psicópatas caídos de otro planeta, pero lo cierto es que nuestras sociedades producen el mal como si fuese una pus y lo producen en personas que no están hechas de nada diferente que nosotros. Entonces, mi investigación está orientada a preguntarme si yo mismo no me habría convertido en un monstruo viviendo lo que ellos viven, y que el lector se pregunte si él mismo no se habría convertido en un monstruo. Cuando te identificas, lo que te permite la literatura es identificarte con personas muy diferentes de ti, incluso con personas que te harían daño, que te arrancarían la cabeza. Y eso es inquietante, eso es perturbador, y ese es el tipo de emoción que quiero conseguir. Te doy gracias. A ti, un placer de conversar. Gracias. Y con literatura terminamos por esta noche nuestra emisión central. Como siempre, gracias por acompañarnos en esta noche y permitirnos informarles. Somos RTVC Noticias, conectados 24/7. Chao. RTVC Noticias, emisión central. Esto es un malentendido, se lo suplico, investíguelo por favor. Basta ya, ¿quién fue sino tú? ¿Es posible buscar respuestas para una muerte del pasado? Mi hermana desapareció y perdí a mi madre. ¿Qué haría usted? Xuan Tzu ha regresado a su ciudad natal para encontrar la verdad. ¿Vómito, sangre y eso es disparate? ¿Pelea?